Lo tengo por acá en un fichero, lo voy a copiar y voy a proceder a explicarte de qué se trata. El día de hoy aprenderemos cómo hacer videos animados cortos de nuestros personajes favoritos. El día de hoy te voy a mostrar que la opción de transformar un texto a audio o de hacer que una voz pueda leer el texto que le suministremos está a nuestro alcance, y lo mejor es que es completamente gratuita y la podemos usar de manera ilimitada. Así que quédate en este video y vamos a descubrir cuál es esta herramienta. Y la herramienta a la que me refiero es Microsoft Edge. Sí, es el navegador de Microsoft que generalmente ya viene instalado junto con el paquete de Microsoft. Pues esta aplicación nos permite transformar un texto a una voz en solo cuestión de minutos. Y es que sin instalar ningún elemento adicional, esta herramienta nos permite hacerlo. Vamos a ver de qué se trata. Lo primero que debemos tener son nuestros archivos con el texto. En este caso yo tengo dos archivos para probar que la herramienta funciona tanto para archivos de texto como para archivos PDF. Por ejemplo, tengo acá un bloc de notas en la cual escribí un pequeño texto, y también tengo este PDF, el cual tiene un texto más extenso. Lo que debemos hacer para que se active esta funcionalidad es tomar nuestro archivo de texto y arrastrarlo al icono de Microsoft Edge desde nuestro escritorio o desde la locación donde lo tengamos. Fíjense cómo automáticamente nos abre esta ventana y nos muestra el texto. Ahora lo que debemos hacer es irnos a la parte derecha, y en esta A, fíjense que cuando pasamos el mouse dice leer en voz alta. Hacemos un clic allí. Hola, bienvenido a nuevo video. El día de hoy aprenderemos cómo hacer videos animados cortos de nuestros personajes favoritos. Ya sean deportistas, cantantes, actores o hasta de ti mismo. Descubramos las maravillas que podemos hacer con la inteligencia artificial. Comencemos. Fíjense que la calidad es excelente. Ahora bien, vamos a conocer un poco más el menú de esta herramienta. Si hacemos un clic en opciones de voz, en la parte de velocidad podemos manejarnos hacia una velocidad más lenta, la normal o más rápida. Y la mejor parte es que si hacemos un clic a esta lista, podemos ver toda la cantidad de voces disponibles que tenemos. Y adicionalmente, en la parte, por ejemplo, de Latinoamérica, podemos tener, vamos a buscar la parte de español. Ok, aquí tenemos español de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, República Dominicana, Ecuador. Vamos a probar, por ejemplo, el de Colombia. Hola, bienvenido a nuevo video. El día de hoy aprenderemos cómo hacer videos animados cortos de nuestros personajes favoritos. Ya sean deportistas, cantantes, actores o hasta de ti mismo. Descubramos las maravillas que podemos hacer con la inteligencia artificial. Fíjense que nos transforma el texto no solamente a audio, sino que también le agrega la parte de la entonación o la parte del acento del país que elijamos, en este caso de Colombia. Ok, bueno, esto fue la demostración con un archivo .txt. Ahora vamos a probar con un archivo PDF y con una versión más larga. Hacemos lo mismo, tomamos nuestro archivo, lo arrastramos a Edge. Fíjense que ahí nos abre el documento, y en este caso tenemos la parte del audio en la parte izquierda, leer en voz alta. Vamos a hacer un clic allí para que se active. Y le decimos dálmata y hacemos un clic en crear nuevamente. Ahí nos toma la última voz que hayamos asignado anteriormente, pero lo que vamos a hacer es cambiarla. Vamos a elegir otra. Vamos a elegir, a ver, esta mexicana, Dalia con acento de México, y hacemos un clic en play. Nuevamente. Fíjense qué hermoso, y ahí vemos los detalles. Pasamos. Si nos ha gustado alguna de estas, pues simplemente hacemos un clic en descargar. Y sí, hoy es el turno de nuestras mascotas de ser convertidas en personajes de Disney Pixar, y para ello lo primero que vamos a hacer es irnos a lo que es Microsoft Edge. En su buscador vamos a escribir la palabra Image Creator y el primer... Fíjense que en este caso esta voz habla un poco rápido, pero por fortuna acá tenemos la forma de cambiarlo normal. Vamos a hacer un
Y otra vez. Primer resultado que nos aparezca, vamos a hacer un clic y nos va a llevar a esta página donde usa la herramienta Designer para crear estas maravillas con inteligencia artificial. Fíjense que las voces son bastante realistas y son de muy buena calidad. Y ahora viene lo que es la parte de descargarlo, porque por supuesto, si nosotros queremos transformar un texto a audio, va a ser para algún proyecto que estemos haciendo. Por ejemplo, puede ser un audiolibro, alguna nota de voz que queramos enviar, puede ser alguna narración que queramos hacer. Entonces en este caso nos va a tocar capturar lo que es este audio que está generando la aplicación. Para ello no tenemos una opción directa de hacerlo, es decir, Microsoft Edge no nos da la opción de descargar este audio. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño truco que se trata de capturar ese audio que estamos escuchando. Y digo capturar porque debemos instalar o debemos tener disponibles alguna aplicación que capture el audio que sale de nuestra computadora. Por ejemplo, yo voy a probar hoy con Audacity, que es una aplicación bastante sencilla y gratuita que nos va a permitir hacer esto. Por supuesto, te la voy a dejar en la caja de descripción para que tú la puedas descargar y puedas completar lo que es este tutorial de una manera exitosa. Y antes de pasar a la siguiente fase, me gustaría pedirte que si te ha gustado el contenido que hemos visto hasta ahora, me dejes un super like en este video. Por supuesto, te suscribas a este canal para continuar aprendiendo juntos y para que esta comunidad siga creciendo. Además, te pido que me dejes en los comentarios qué te ha parecido esta herramienta, si ya la habías usado, si ya la conocías, si tienes alguna duda y por supuesto si te ha funcionado. Así que dicho esto, vamos a pasar a la parte de cómo capturar el audio de esta transformación. Vamos a verlo. Pues como les dije, vamos a utilizar la herramienta Audacity, que además de tratar lo que es toda la parte de los audios, aquí podemos agregarle efectos, podemos cortar, podemos editar nuestro audio de mil maneras. Lo que vamos a ver el día de hoy de esta herramienta es cómo captura el audio de nuestra computadora. Ok, nos iremos al menú editar, luego a preferencias y acá en la parte de configuración de audio vamos a hacer un par de cambios. Primero, como servidor debe estar como Wasapi. Luego en reproducción, en este caso yo tengo ahora puesto unos audífonos con micrófono, por eso selecciono este. Pero en el caso de que ustedes no tengan ningún dispositivo instalado, simplemente se va a quedar con los altavoces de su computadora. Luego en grabación, la parte de dispositivos, vamos a seleccionar el que diga Loopback. Como lo dije anteriormente, yo como tengo unos audífonos conectados, debo seleccionar con el nombre de mis audífonos el que termine en Loopback. Pero en tu caso, si no tienes nada conectado, simplemente vas a seleccionar el que dice altavoces y termine en Loopback. Yo en mi caso lo dejaré con este. Hago un clic en aceptar. Ahora en este botón rojo que dice grabar lo vamos a activar. Él comenzará la grabación y ahora nos iremos a nuestro Microsoft Edge y vamos a hacer un clic en el play. Y le decimos dálmata y hacemos un clic en crear nuevamente. Fíjense qué hermoso y ahí vemos los detalles. Pasamos. Si nos ha gustado alguna de estas, pues simplemente hacemos un clic en descargar. Supongamos que ya terminó de leer nuestro texto. Lo detenemos y fíjense cómo ha capturado el audio. Vamos a hacer un clip para que ustedes escuchen. Fíjense qué hermoso y ahí vemos los detalles. Pasamos. Si nos ha gustado alguna de estas, pues simplemente hacemos un clic en descargar. Ahí ya lo tenemos. Por supuesto lo podemos editar, lo podemos borrar el inicio, borrar algo que no nos haya gustado. Pero si nos ha gustado este resultado, simplemente vamos a archivo, vamos a la parte de exportar audio. Aquí le colocamos un nombre, qué carpeta quiere que se guarde, el formato. Yo siempre recomiendo WAV y luego exportamos y ya tendríamos nuestro audio. Vamos a hacer la prueba con este que se llame prueba. Yo lo voy a grabar en mi escritorio. Le digo exportar. Ahora sí me voy a mi escritorio. Aquí lo tengo como prueba. Lo abro. Dálmata y hacemos un clic en crear nuevamente. Fíjense qué hermoso y ahí vemos los detalles.
Ya lo tenemos. Ya podemos utilizar nuestro audio en el proyecto que queramos, en la aplicación que queramos. Ya tenemos capturado nuestro texto en una voz. Fíjense lo fácil y sencillo que es, y lo mejor es que es totalmente gratis, no tenemos ninguna limitante. Ya nosotros habíamos visto anteriormente un par de métodos que de hecho te los estoy dejando acá como sugerencia. Son estos dos videos donde yo explico algunas alternativas que tenemos para generar texto a audio. Pero bueno, estas herramientas, al ser públicas y al ser gratuitas, tienen limitantes en caracteres, tienen limitantes en minutos. Entonces, como su misma palabra lo dice, nos limita al uso de las mismas. En cambio, con esta aplicación que es nativa de Microsoft, lo que debemos es tenerla instalada en nuestra computadora y podemos hacer esto sin ningún problema las veces que queramos. Yo espero que esta información haya sido útil para ti, que te sirva para tus proyectos. Y por supuesto te pido una vez más que si te ha gustado este video le dejes un super like, que te suscribas al canal para seguir creciendo y para que seas parte de esta comunidad. Y sin más que agregar, nos vemos en un próximo video.